Tras haberse conocido el inicio de acciones judiciales por parte de la pareja de Ayuso Alberto González Amador, contra los periodistas Xavier Fortes y Enric Juliana, y contra los analistas políticos Luis Arroyo y Pablo Simón, las reacciones no han parado de sucederse a lo largo de las últimas horas. Una de las más virales, la han protagonizado los aludidos Enric Juliana y Pablo Simón, que entrevistados por Aimar Bretos en la cadena SER, han respondido a las amenazas de la pareja de Díaz Ayuso de la siguiente manera. Esta noche hemos sabido que el novio de Isabel Díaz Ayuso, que se había empezado a querellar contra los ministros que le criticaban en público, ha dado el paso el novio de iniciar acciones legales contra periodistas y analistas de la actualidad. Esto es muy grave. Uno de los periodistas contra los que se dirige en su demanda es Enric Juliana. Enric, buenas noches. Hola, buenas noches. Enric, González Amador ha presentado una demanda de conciliación, que es el paso previo que hay que dar antes de querellarse, por un supuesto delito de injurias y calumnias. Va contra ti, va contra Xavi Fortes, va contra Luis Arroyo, porque os referisteis a él como defraudador fiscal confeso. Sí, efectivamente, en un reciente programa de La Noche en 24 horas, pues se comentó este tema, que está siendo objeto de información de actualidad continuamente, y con palabras o matices distintos, los intervenientes pues subrayamos un hecho de que él ha reconocido un delito fiscal. Pues está reconocido en un documento de su abogado remitido a la Fiscalía, en la que el abogado reconoce que su cliente ha cometido dos delitos contra Hacienda. Y además existe un documento público de la Fiscalía también ratificando este extremo. Por lo tanto, se trata de un hecho de dominio público, no es una especulación, no es suposición, no es una conjetura, sino es un hecho de dominio público documentado que viene siendo objeto de discusión pública desde hace semanas. Entonces, esta demanda previa posiblemente a una querella, pues yo creo que el objetivo que tiene su mirada es intentar limitar el derecho a la información y evitar que en España, en los medios de comunicación, se comenten determinados asuntos. Es así de simple, es algo, o sea, pienso que hay una escalada, hay una escalada que va más allá del debate político, sino que el objetivo último de esta acción de los abogados del señor Alberto González Amador, pues es intentar limitar en la práctica el derecho a la información, es decir, que amedrentándoos, que son de dominio público, que son conocidos, que hay bases materiales objetivas que los respaldan, no se hable. ¿Estás preocupado, Hay una Enric? base material objetiva que respalda estas afirmaciones, que es un escrito del abogado del señor González Amador, dirigido a la Fiscalía, en la que este despacho de abogados reconoce que su cliente ha cometido dos delitos contra la Hacienda. Está escrito así. No solo está escrito así, Enric. No solo está. Enric, yo creo que es una maniobra intimidatoria esta. Te digo que no solo está escrito así en el email, esa es la frase más contundente, más explícita, la de ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública. Es que el abogado acompañó aquel correo con un documento de 8 páginas en el que no solo admitía los delitos, sino que concretaba cuánto estaba dispuesto a aceptar de condena por los delitos. O sea, aceptaba 4 meses de prisión por cada delito, sumando eran 8 meses de cárcel los que aceptaba. Esto lo contó aquí Miguel Ángel Campos, esto no lo estoy esperando yo ahora, esto lo contó la SER en abril. El novio Ayuso no solo reconocía los delitos, sino que hacía una oferta de aceptación de condena y de multa. Se ofrecía a pagar la cuota defraudada más los intereses, o sea, esto eran 375.000 euros, y le sumaban el 40% adicional en concepto de multa. Por lo tanto, se comprometían a pagar 525.000 euros a Hacienda en caso de que hubiera acuerdo. Es que incluso dejaban por escrito que aceptaban pagar las costas. Quiero decir, no es solo la frase esa de ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública, Enric. Pues efectivamente, pues hay una documentación que es de dominio público,
Por lo tanto, ya te digo, el paso que se da es un mensaje de intimidación a los periodistas. Es decir, aunque haya hechos que sean conocidos, que se hayan reconocido y que existe constancia de que han sido reconocidos, no podéis hablar de ellos. Si esto se consumase, estaríamos ante un hachazo a la libertad de información. Enrique, vamos a ver cuál es su transcurso. Lo veremos. Un abrazo, buenas noches. Gracias, buenas noches. Otro de los periodistas analistas contra los que se dirige en sus acciones legales el novio de Ayuso es Pablo Simón. Pablo, ¿cómo lo estás viviendo tú? Pues bueno, simplemente constatar el hecho de que es algo desconcertante, ¿no? Porque al final yo me limito a ser un analista de la actualidad. Yo cuando hago análisis no quiero ser noticia de nada, sino simplemente explicar qué implicaciones políticas puede tener esto. Tengo confianza plena en el proceso judicial, eso no me preocupa en absoluto, y en el decurso de la conversación básicamente se empleó en la expresión de que él había confesado en un momento determinado dichos delitos y continué con la premisa de dicha conversación y ya está, eso es todo. Es decir, de ese entrecomillado es de donde se desprende este acto de conciliación que ya veremos también qué recorrido tiene. ¿Qué análisis haces, Munarriz? Pues que pretende digamos, intimidar no solamente a los periodistas que lo han llamado defraudador fiscal confeso o a los quienes se han referido a él en esos términos, sino a todos los demás que puedan hacerlo, a pesar de que la evidencia está encima de la mesa y todo el mundo la conoce. Esto es especialmente grave porque Alberto González Amador no juega solo. Es decir, desde el día en que se empiezan a conocer sus irregularidades fiscales y las publica la prensa, desde ese mismo día Isabel Díaz Ayuso ha actuado en su defensa, se ha erigido en su altavoz, ha sido su defensora pública, ha incurrido en numerosas falsedades también para defenderlo, como por ejemplo que era Hacienda quien le debía dinero a él. Ha acusado a todos los poderes del Estado de estar persiguiendo a un particular por ser su mujer. Es decir, lo que hace Alberto González Amador repercute sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid por la sencilla razón de que están participando de una misma estrategia y ella lo está defendiendo a él desde el inicio, y por lo tanto que tome una decisión él que está tan claramente orientado a la intimidación de los periodistas, ocupando estos una posición tan importante dentro del ecosistema democrático, pues la afecta también a ella e incrementa su gravedad. Y yo expreso mi solidaridad, total apoyo y convencimiento total de haber hecho las cosas correctamente de todos estos periodistas y analistas que está señalando González Amador. Mientras estábamos hablando, he recordado esa noticia de Miguel Ángel Campos del 23 de abril de este año, en el que concretaba que no fue solo esa frase, sino que había un documento de 8 páginas en los que el abogado hacía exactamente una oferta detalladísima de lo que estaban dispuestos a aceptar. Os he contado ya que estaban dispuestos a aceptar 8 meses de cárcel, que estaban dispuestos a aceptar esa multa más la cuota defraudada más los intereses más la multa, eran 525.000 euros que estaban dispuestos a pagar. Y es más, mira si aceptaban lo hecho, que insisto, esto está publicado por la cadena SER, Miguel Ángel Campos, 23 de abril. El abogado relataba en ese escrito que Alberto González Amador intentó regularizar su situación pagando en el impuesto de sociedades de 2022 un total de 629.000 euros de más que debería haber abonado en los ejercicios de 2020 y 2021. Pero el abogado de la pareja de Ayuso admitía que el pago se produjo una vez ya se había iniciado el procedimiento inspector y que por tanto no podía operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad. Y decía, con lo cual estamos completamente de acuerdo. Esto lo decía el abogado en ese escrito en el que pedía un acuerdo, aceptando los delitos de su cliente. Y ahora el novio de Ayuso se querella contra los periodistas que le llaman defraudador confeso.